Venezuela, una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti. Y así como la lluvia temprana y tardía riega la tierra, así la bendición del Señor pueda regarte norte, sur, este, oeste, centro y más allá de nuestras fronteras, donde el Señor, por su gracia infinita, permita que este mensaje pueda llegar. El tema de hoy, ruta de los 12 apóstoles. El Nuevo Testamento nos habla muy poco o casi nada de lo que fue la vida de los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿A dónde fueron? ¿Cómo murieron? Desde tiempos antiguos se han tejido infinidades de historias que se han convertido en hechos, tradiciones y leyendas. Tomaremos las más dignas de crédito. Aunque el tema es la ruta de los 12 apóstoles, haré referencia a 14 porque incluiré a Pablo y a Matías, el que fue sustituto de Judas Iscariote. Comenzaremos con Pedro, el apóstol más extrovertido de los 12, uno de los que tiene mayor centimetraje en todo el Nuevo Testamento. Conocemos de su llamamiento, sus aciertos, sus desaciertos, sus escritos. La historia dice que estuvo en Roma y sufrió el martirio en esa ciudad durante la persecución de Nerón. Historiadores del primer y segundo siglo afirman que fue crucificado cabeza abajo, de manera invertida. En relación al apóstol Pablo, se nos dice que después de su encarcelamiento en Roma fue liberado y viajó a España. Luego, vuelto a encarcelar y por órdenes de Nerón fue decapitado. Recordemos que Nerón gobernó Roma desde el año 54 después de Cristo al 68 después de Cristo. El tercero de los apóstoles, Juan. Sobre él existen 3 versiones, siendo la más fidedigna la última de ellas. Por ejemplo, en primer lugar se dice que fue muerto en Roma, condenado a ser echado en una caldera de aceite hirviendo. Segundo, que fue desterrado en la isla de Patmos, donde murió. La tercera y más fidedigna nos dice que después que pasó la persecución en los días del emperador Domiciano, quien gobernó Roma entre el 81 y 96 después de Cristo, Juan regresó a Éfeso, donde continuó enseñando hasta que murió en el año 100 después de Cristo. El cuarto, Felipe, nos cuenta la tradición que fundó la iglesia de Bizancio, donde luego Constantino, siglos después, fundó Constantinopla, hoy día Estambul, capital cultural y económica de Turquía. También predicó en Frigia, actual Turquía, Escitia, actual Moldavia, Ucrania, Hungría y el este de Rusia. Murió como mártir en Heriápolis, Turquía, en el año 54 después de Jesucristo. El sexto, Tomás. La tradición nos dice que viajó a la India y estando allí el rey Gondorofes mandó a construir un palacio esplendoroso y pidió a su representante en Siria que le buscase un arquitecto. El apóstol Tomás, que no era arquitecto, se ofreció y con tal propósito fue llevado a la corte, pero Tomás se refería a un palacio celestial y por tanto repartía a los pobres todo el dinero que el rey le daba. El rey, al ver que el palacio no se construía, mandó encarcelar a Tomás. En esos días murió Gad, el hermano del rey, pero milagrosamente volvió a la vida y le contó al rey que pudo ver el palacio celestial que Tomás estaba construyendo. El rey y su hermano se convirtieron y fueron bautizados. Tomás funda allí la iglesia, luego muere como mártir en la India. Sobre Andrés se nos dice que murió como mártir en Acaya, Grecia. El gobernador Aepeas lo arrestó y lo condenó a morir crucificado. Andrés se sintió indigno de morir como su maestro
y pidió ser crucificado en forma de X. De allí la llamada Cruz de San Andrés. Esto fue en el año 63 después de Cristo, bajo el emperador Nerón. Bartolomé. La tradición lo ubica como misionero en Armenia y también en la India, donde murió como mártir. Le quitaron la piel estando vivo. Judas Tadeo. Jerónimo le llamó trinomio, ya que en Mateo 10:3 se le da el nombre de Lebeo, en Marcos 3:18 Tadeo y en Lucas 6:16 le llama Judas. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia y muere como mártir en Persia. Mateo murió como mártir en Etiopía. Su muerte se debió a que se opuso, cual Juan el Bautista, al matrimonio del rey Hirciano con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol Mateo. Se dice que murió decapitado con una espada en el año 60 después de Jesucristo. Jacobo, hijo de Alfeo, conocido también como Santiago el Menor, predicó en Egipto, donde murió como mártir siendo crucificado. Judas Iscariote. El término Iscariote tiene dos acepciones. La primera, que la expresión deriva del hebreo sekarya, que significa mentiroso, hipócrita. Y la segunda acepción, que el término quería decir natural de Keriot, ciudad de Judea, fronteriza con Edom. Sabemos que después de vender a su maestro, se suicida, hecho que lo registra Mateo en el capítulo 27, versículo 5. Simón el cananista, llamado también celote. Los celotes fue un movimiento político nacionalista del primer siglo fundado por Judas el Galileo, fracción que se enfrentaba a los fariseos y saduceos, a quienes acusaban de tener celo no por Dios y la nación de Israel, sino por el dinero. Se dice que predicó en Gran Bretaña, en el mar Egeo, en Egipto y en el norte de África. Siendo obispo de Jerusalén, es encarcelado y condenado a morir crucificado. Y por último, Matías, el sustituto de Judas Iscariote, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. En conclusión, mi estimado amigo y hermano, puedo decirte que estos hombres de Dios escogieron entrar por la puerta estrecha y transitar por el camino angosto, y al igual que Moisés, escogieron antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. En ellos se cumplirán literalmente las promesas dadas por Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Alexis Romero y esta fue la sección Expresiones de Fe con el tema La Ruta de los 12 Apóstoles.